Ok. Padre bendito, Padre amado, me dirigimos a ti, Padre, para agradecerte por tu amor, tu misericordia diario que tú nos das, Padre. Gracias por tu bendita, Padre, misericordia que tienes día a día con nosotros. Gracias por el trabajo, porque vamos, volvemos, tú nos cuidas, Padre bendito. Te pedimos, Padre, hoy por la reunión, guíanos a aprender para andar conforme a tu voluntad y hacerlo agradable ante tus ojos. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra. Guía al hermano José, para que podamos todos aprender, Padre, tu palabra y ir creciendo día a día. Gracias, Padre bendito, te damos. Te pedimos por los hermanos que no han podido participar, que tú seas con ellos, guíales, danos consuelo y paz en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Ya, en esta ocasión vamos a empezar igual a leer, aunque ya lo vimos, del versículo 1 del capítulo 9, vamos a leer hasta el 18, que esperamos llegar ahí. Entonces, algunas partes hasta el versículo 9 ya lo vimos, pero vamos a hacer un repaso para unirlo a lo que vamos a ver hoy día. Ya, a ver, Claudio, te vamos a dar pega. ¿Estás ahí o no? Sí, dígame. Ya, mira, es posible que tú leas del versículo 1 al 9 del capítulo 9 y Marcelo del 10 al 18. Ya, yo voy a leer entonces. Dice Ya, así, porfa. verso primero del capítulo 9, Sí. dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ya, Marcelo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a, Mois- pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ya, ok. Gracias, hermano. Bien, entonces aquí en el capítulo 9 hemos dicho que comienza el apóstol Pablo una sección del capítulo 9 al 11 relacionado con su pueblo Israel, porque previamente hasta el capítulo 8 no ha tratado algo particular con Israel, entonces ellos pensarían que Israel estaba siendo dejado a un lado, que los israelitas no estaban siendo tomados en cuenta y que Dios, la fidelidad de Dios no era tan real como ellos pensaban y como Dios expresa en su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero no es así. Entonces el apóstol Pablo en estos 3 capítulos, y ahora estamos en el 9, él expresa que Dios sí está atento
a lo que ha dicho y a las promesas que él y a los pactos que él ha hecho con Israel, y que nada de eso ha sido olvidado, sino que ahora, por causa de la dureza o la desobediencia de Israel, Dios ahora está haciendo un trato que con los gentiles y también con los israelitas con respecto a la iglesia, que es el grupo que ahora está formando, que es el cuerpo de Cristo, la esposa, etcétera. Entonces ellos piensan que Israel está siendo olvidado, pero se toma como un paréntesis. Todo trato con Israel, ahora hay un paréntesis que es la iglesia, y después del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, se retomará el trato de Dios con Israel. Entonces el apóstol Pablo trata esto para que ellos sepan que los israelitas están en el corazón no solo de Pablo, sino también de Dios. Ya, entonces vamos a leer rápido, así de pasada, hasta el verso 7, 8, y después vamos a ir en detalle. Dice así, verso primero: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces él está delante de Dios, hemos dicho, hemos expresado previamente, entonces él no puede mentir. Un judío que está delante de Dios y que dice algo o un juramento, porque esta es la idea, un juramento delante de Dios, no puede mentir. Y además está su conciencia y además está la presencia de Dios en sí mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces, lo que dice tiene muchos testigos. Su conciencia, el mismo Señor, es decir, el cual es Dios, y el Espíritu Santo que está en él, que también está en Dios. Es decir, que su testimonio está regido en la esfera del Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí él está expresando lo que él siente por su pueblo, porque él es judío, él es israelita. Entonces lo que siente por los israelitas, que han dejado a Dios, que ellos mismos, por causa de su dureza e incredulidad, Dios los ha dejado, no los ha olvidado, pero los ha dejado por un tiempo hasta volver a tratar con ellos. Y dice que tengo continuo dolor en mi corazón, no solamente gran tristeza, sino incesante dolor, como dijimos, como un dolor de corazón, ¿verdad? Como una angina, como una apretura de pecho. Dice, con respecto a su pueblo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces él está aquí demostrando que su amor para con los de su pueblo es real y es actual. Y él desearía incluso perder, incluso dejar todo el bien que ha recibido por la fe en Cristo, incluso la salvación, todo lo dejaría, aunque eso es imposible, pero él es tan grande su amor por su pueblo, que él dice desearía ser maldito y separado de Cristo, lo cual nunca va a suceder, pero incluso daría todo ese bien, dice, a favor, por amor, en realidad ahí dice a favor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, su parentela, y aquí son los israelitas. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gracia, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso son de ellos, no lo vamos a ver porque ya lo vimos antes, todo eso son de ellos, ¿ya? Y no se ha perdido absolutamente nada. ¿Qué cosa? La adopción, puesto como hijos, porque son hijos de Dios, el pueblo de Israel en su totalidad. La gloria, es decir, la presencia de Dios en medio de ellos, el pacto o los pactos, que son los pactos que Dios ha hecho. La promulgación de la ley le fue dada a ellos, de Dios directamente. Los otros pueblos tenían sus propias leyes, pero Israel es el único privilegiado desde el principio, desde el tiempo antes de salir de Egipto, o después de salir de Egipto por medio de la mano de Moisés, en realidad por el poder de Dios, la mano poderosa de Dios, recibió la promulgación de la ley. Los únicos que han recibido aquello, el culto y las promesas, es decir, el servicio cultual que fue llevado a cabo primeramente en el tabernáculo y luego en el templo, y las promesas. Nada de esto, todo lo tienen y nada se ha perdido. Y después dice, de quiénes son los patriarcas, es decir, sus antecesores,
y de los cuales, según la carne, vino Cristo, o el Cristo. Imagínense, tremendo privilegio del pueblo de Israel. Él está poniendo en un lugar muy alto, y Dios ha puesto un lugar muy alto a Israel, y eso, nada de eso se ha perdido. Pero el punto principal es que toda esa preparación previa es para la venida de el Cristo, es decir, desde los israelitas vino el Cristo de la tribu de Judá. Entonces, en el fondo, ese privilegio lo tienen. La salvación viene de Israel, la salvación viene de los judíos, y el Señor es judío. ¿Por qué viene de los judíos? Porque el Señor es judío, porque ellos han tenido todos esos privilegios. Como hemos dicho, la adopción, ¿verdad? La gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas, y además el Cristo. Son 9 cosas. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién? Jesucristo, es Dios. Es decir, eleva a ese Dios, que es Dios mismo, así como la gloria estaba presente, Dios mismo presente en medio de ellos, y hablamos de Moisés, que cuando al entrar al tabernáculo, la gloria se manifestaba entre los querubines, ahí sobre el arca, ¿verdad? Y la gloria estaba con ellos. En Pero el lugar ahora, santísimo. en el lugar santísimo, sí, sí, donde estaba el arca y el propiciatorio, de una misma pieza se hicieron aquellos querubines, y la gloria se manifestaba en medio de los querubines y hablaba con Moisés. Pero ahora esa gloria se manifestó en que Dios y nació allí en medio de ellos, Dios hecho carne, que es Jesucristo. Por eso dice, cuál es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Tremendo privilegio, o sea, tuvieron la gloria antes, y ahora vino el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne. La gloria, ellos vieron la gloria de aquel que es como del unigénito del Padre, como dicen ahí en el Evangelio de Juan. Y dice después, amén. Y cuando dice amén, según los hebreos, nosotros cuando decimos amén, decimos así sea, o como diciendo ojalá sea, más o menos así. Ya con cierta confianza, pero no absoluta, como una petición. Pero aquí los hebreos, cuando dicen amén, están diciendo es así. Y la palabra habla de firmeza, habla de verdad, habla de certeza. Esa es la palabra amén en hebreo, y él lo usa de esa manera. Sigamos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado o haya quedado sin efecto, porque ahora en un sentido los israelitas se ven olvidados, como que Dios todo eso lo olvidó y ya pasó ya. No que haya fallado o no que haya quedado sin efecto, eso corre, todavía corre. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí está diciendo un punto muy, muy importante. No todos los que descienden, en cuanto a la carne, de Israel son Israel, son el verdadero Israel. No son todos, sino que el Israel real, que sale del Israel de la descendencia de Abraham, pero el Israel real son aquellos que tienen la fe de Abraham, que han confiado, que es llamado en el Nuevo Testamento como el resto fiel. Ese es el verdadero Israel. Entonces, no que la palabra haya fallado o haya quedado sin efecto, sino que el Israel verdadero no es todo el que ha nacido según la carne de la descendencia de Abraham, no todos ellos. Entonces dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, no son hijos por ser descendientes solamente, no solo eso, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, la simiente real es la que dice aquí, que es en Isaac. ¿Por qué dice en Isaac? Porque en Isaac fue hecha la promesa en Abraham, que Dios le iba a dar un hijo a Abraham. Y espera un poquito, entra un gatito aquí. Ya. Entonces, hay unos gatitos aquí externos que entraron aquí. Dice, entonces, en Isaac será llamada descendencia. Entonces hay una descendencia real que es aquí descrita como en Isaac, es decir, por medio de la fe, de la promesa, porque Isaac es el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, y no solamente por ser descendientes de Abraham.
aquí estamos pasando un poco rapidito para llegar a donde hemos quedado. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, pero, o si no, los que son hijos de la promesa son contados como descendientes o simiente. Entonces, cuando el Señor hablaba con los judíos, los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, o sea, nacimos de Abraham. Nosotros somos circuncidados, venimos de Abraham. ¿Por qué por qué no dices tú que nosotros no somos hijos de Abraham? Pero le dice, ustedes desean matarme. Abraham nunca hizo eso. Por eso vosotros no sois hijos de Abraham, sino que vosotros sois hijos del diablo, ahí en Juan capítulo 8. Entonces, no todos los que descienden de Abraham son realmente descendientes, no son todo Israel, sino los que son llamados según la promesa en Isaac. Y la promesa con respecto a Isaac está en base a la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, verso 9. Aquí vamos a empezar ya con un poquito más de detalle. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, aquí Dios hace una promesa a Abraham y a Sara. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, y aquí está explicando, ese porque es explicativo. La palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. Ahí en Génesis, lo podemos leer, habla del tiempo de la vida, ¿ya? ¿Qué está explicando ahí? Que en el tiempo en que Sara, según el tiempo de la vida, su embarazo, ella tendría un hijo. Dice así. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dice, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y después dice que se rió, etcétera. De hecho, Isaac significa risa porque Abraham también previamente se había reído. Isaac significa risa. Y después dice, en el verso 14 del capítulo 18 de Génesis, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, es decir, el tiempo del embarazo propio, natural. Sara tendrá un hijo. Entonces, dice, la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios le prometió descendencia a Abraham y que no sería de su siervo Eliezer, sino que él le daría un hijo a él y a Sara. Por eso Ismael aquí no aparece, porque él no es el hijo de la promesa. Es hijo de Abraham, pero no de la promesa. Isaac sí es hijo de la promesa, y además que lo tuvo en el tiempo en que el hombre no tenía nada que hacer. Humanamente no había ni una posibilidad, porque Abraham era viejo, casi 100 años. Sara 90 años y además estéril. Abraham estaba amortiguado su cuerpo, dice ahí en el capítulo 4 de Romanos, después se puede leer, como muerto, pero el vientre de Sara también estaba como muerto. A ver, lo voy a leer, dice así, para ayudar un poquito al tema. Dice así, y no se debilitó, 4:19 Romano, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, el de Abraham, como amortiguado, que ya no había nada que hacer, po, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, o sea, estaba su cuerpo muerto y el vientre de Sara o la matriz también muerto. Entonces, una obra poderosa de Dios. Entonces, la promesa de aquí es esta, que los hijos de Abraham, son aquellos en que la obra poderosa de Dios interviene.
no por ser descendiente carnal, sino porque la obra poderosa de Dios interviene. Es decir, tiene el mismo carácter que el carácter del nacimiento de Isaac según la promesa. Aquí no tiene nada que hacer el hombre con respecto a la descendencia de Abraham, sino solo Dios. Isaac es descendiente de Abraham por el poder de Dios, y todo descendiente real de Abraham, descendencia según la promesa, el poder de Dios tiene que intervenir. Y no solamente por ser descendiente según la carne. Qué hermoso, ¿ah? Cómo el poder de Dios opera en el hombre, y aquí lo está expresando en este sentido, en este aspecto. Entonces no dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo Israel es el verdadero Israel, sino el verdadero Israel es aquel que ha nacido, es aquel que se forma según la promesa, por la fe y también por la obra poderosa de Dios, no es del hombre. Entonces dice, verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya, y aquí tenemos otro ejemplo, otro evento posterior, que aquí tiene que ver con el mismo Isaac, hijo de Abraham. Sabemos que Rebeca era estéril también, y Isaac oró por su mujer, y recién a los 60 años de él, de Isaac, nacieron estos hijos que son Jacob y Esaú. Dice, y no solo esto, o sea, más ejemplo todavía. Ya. Dice, hoy se pueden hacer preguntas, comentarios, entre medio por si acaso, así que si tiene algo que decir, no hay ningún problema, ya es totalmente libre en ese aspecto. Entonces dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió. Y esa palabra concibió significa cama, lecho nupcial, relaciones íntimas. Eso significa. O sea, concibió ya aquí no como Isaac, en un sentido que nació por el poder de Dios, ya, en un sentido, sino aquí fue normal a pesar de que ella era estéril en su tiempo, y Dios le favoreció y le dio vida a su matriz o a su vientre. Entonces, de uno, ¿de quién? De Isaac. Entonces, este nace de un acto íntimo en el matrimonio, ¿ya? Y se produce la concepción de dos hijos de Isaac y Rebeca. Dos hijos, no uno, sino dos. Y aquí la comparación es muy importante, que nosotros pongamos atención. Dice, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es decir, las obras aquí están totalmente fuera. Las obras. Una mejor traducción se puede leer así: porque aún no habían nacido, habiendo hecho nada bueno o vil. Todavía no habían nacido como para mirar cómo iba a ser cada uno. No, no fue así. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ya. Aquí lo que está en juego es la promesa de Dios y la elección de Dios, según la promesa. En esta elección no tiene nada que ver la salvación, y eso tenemos que tenerla bien clarita. Aquí no tiene que ver la salvación de Jacob o de Esaú, no tiene nada que ver con eso. Aquí tiene que ver con la elección, con la promesa, es decir, con la soberanía de Dios con respecto a lo que Dios había prometido a Abraham en el principio. Porque, por ejemplo, miren, yo lo voy a leer para que tengamos una mejor base. Miren, en el capítulo 15 de Génesis, voy a leer, dice así. Dice, vamos a leer desde el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo a Abraham, no te heredará es decir, Eliezer su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Todavía no lo tenía, ni una posibilidad todavía, no había hijo. Sara era estéril.
Dice, y lo llevó fuera y le dijo al campo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y escuchen bien. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó. ¿Qué creyó? Que su descendencia sería como la estrella del cielo, incontable. Eso lo creyó Abraham. Y después dice, y miren lo que le pide a Abraham, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué cosa? La tierra. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, que era una forma de hacer pacto. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces, ¿cómo era el pacto? El pacto entre los hombres, por ejemplo, ellos tomaban un animal y lo partían y los dos pasaban por en medio. Ese era el pacto y los dos se comprometían en ese pacto, cualquiera fuera, con respecto a la tierra, lo que sea. Aquí Abraham hizo lo que se hacía por costumbre. Tomó esos animales, los partió por la mitad, no las aves. Y dice, y descendía de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, porque Dios no se manifestaba, pues. Él pensaba que él iba a pasar como era la costumbre, entre los animales junto con el Señor, porque ese era el pacto que se hacía entre los hombres. Y dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, se durmió Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, hablando de Egipto, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza con respecto a Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Ya? Entonces, cuando estaba en Egipto, la maldad del amorreo iba a aumentar y ahí Dios iba a ingresarlo a esa tierra cuando los otros fueran más malos. Uno esperaría que el otro fuera, que el camino se aliviara, Dios no. Entonces dice, y sucedió que puesto el sol, esto es importante, y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién pasó? Solo Dios pasó, no Abraham. Abraham le sobrecogió el sueño, se le vino la noche a Abraham, solo Dios. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, etc. Entonces, cuando Dios hace el pacto y la promesa con Abraham, es una promesa que es llamada incondicional. Son incondicional, solo depende de Dios, no del hombre. Y además el hombre aquí no hizo nada, Abraham se durmió, le sobrecogió el sueño. Y Dios esperó eso para que no dependiera de la obra del hombre, sino solo de Dios, solo de Él. Todo esto viene de Él y nada más. No es de idea humana, no es de razonamiento humano. No es porque Abraham era inteligente, aunque lo era. No tiene nada que ver. Abraham, en ese sentido, iba a recibir el bien de lo pactado y prometido por Dios de manera incondicional. En un pacto normal los dos hombres se comprometían cuando pasaban en medio de los animales. Aquí pasó solo Dios. Entonces, siempre ha sido así. La capacidad humana aquí no tiene nada que hacer. Y en Rebeca, en los hijos de Rebeca, en cuanto al nacimiento de Jacob y Esaú, es exactamente igual. Hay 5 pactos, 4 incondicionales y 1 condicional. El único condicional es el hecho con Moisés, solamente porque dependía de lo que el hombre respondiera con respecto a la ley. Y si faltaba la ley, era muerte. Y en otros casos, otros castigos, pero muchos era la muerte. Pero lo otro no, es incondicional. Entonces aquí está la incondicionalidad de la promesa de Dios que solo depende de él y no del hombre. Aquí, hermanos queridos, está la promesa
la elección hecha por Dios con respecto a la promesa y no tiene nada que ver la salvación ni de Jacob ni de Esaú. Eso no tiene nada que ver aquí. Lo digo para que lo tengamos clarito. Dice, verso 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Es decir, antes que nacieran, antes que hicieran alguna cosa buena o mala, Dios escogió. Y mire lo que dice. Se le dijo, ¿a quién? A Rebeca, po. Rebeca extraordinaria. Yo lo oiga, ¿sabe? Hay, disculpen el paréntesis, ¿ya? Hay a veces casos en que hablan mal, tan mal de ciertos hermanos que son carnales. La Rebeca yo la encuentro extraordinaria, porque ella hizo, cuando dice que engañó a Isaac, ¿verdad? Que le, eh, eh, ¿cómo se llama? Ocupó ese tiempo en que Esaú había ido a la casa ya y lo vistió con la ropa y le puso las pieles de los animales y engañó a, a Isaac. Ella está haciendo lo que Dios le dijo. ¿Y qué le dijo? Y se le dijo, ¿a quién? A ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Ella lo sabía. Si se apresuró, como lo hizo, ella está haciendo lo de Dios, lo que Dios le dijo cuando estaba en su vientre todavía esa pelea, esa lucha entre estos dos hermanos gemelos. Y dice, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Miren, nadie dice esto, ¿eh? Es que no depende, querido hermano, del orden humano. No depende de la fuerza del hombre. Generalmente el primer hijo, esta es mi fuerza, como dice Jacob con respecto a Rubén. Dice, tú eres mi fuerza. O sea, él fue el primero en donde se manifestó la fuerza de él, de Jacob, humana. Para Dios no es así, no necesita del hombre, no necesita ni de ti, de mí, ni de ningún hombre. Entonces, ¿por qué dice el mayor servirá al menor? Porque si el mayor, el primogénito, es que yo soy el primogénito, yo soy aquí el que manifiesta el poder, por mí va a ir la promesa, por mi fuerza, porque yo soy la fuerza de mi padre. Nada de eso. El mayor servirá al menor. Es decir, ninguna posibilidad, ninguna ayuda humana necesita el Señor. Él lo hace por su poder. Y eso desde el principio lo manifiesta. El mayor servirá al menor. Entonces dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa aquí? O sea, bueno, ¿cómo me dice este hermano? ¿Cómo yo puedo decir que Dios ahí no hay ni una cosa, ¿cómo se llama? Que no hay imparcialidad. ¿Cómo puede decir que no hay imparcialidad si dice que a Jacob amé y a Esaú aborreció desde el principio? Dios a uno aborreció al otro. ¿Eso significa aquí? No, po. Veámoslo. Dice, como está escrito, o así como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y hemos dicho que esto no tiene que ver, no tiene nada que ver con la salvación, sino con la línea de las promesas que Dios ha hecho. Mira lo que dice. Cuando dice que a Saúl aborreció, lo podemos ver ahí en Malaquías, para fortalecerlo con la Biblia, dice así. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Eso está en Malaquías, y lo dice así. Ahora, esa palabra aborrecer nunca significa odiar, nunca. El odiar, como ese odia, sino es una idea de desplazar, de pasar a segundo lugar. Por ejemplo, el que ama padre, madre, ya hijo, hija, etcétera, ya aún su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? No, no está diciendo que yo tenga que odiar a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá y mi papá. No dice eso. Lo que dice es un asunto de lugar, que en el primer lugar aquí, para servir al Señor, tengo que dejárselo al Señor.
y no a lo otro. Lo otro, ojalá que mi mamá, mi papá, mi hijo, mi señora, ojalá cada uno también tenga a Dios, al Señor en ese caso, en primer lugar. Pero no es aborrecer, sino es un desplazamiento por causa de algo o de alguien. Esa es la palabra aborrecí. Entonces, aquí, cuando dice a Esaú aborrecí, la palabra significa se olvidó. Dice, no tuvo en cuenta a Esaú para establecer la sucesión desde Abraham en la línea del pueblo de la promesa. Simplemente eso. A Esaú no. A Jacob sí. Es decir, la línea de la promesa la estableció a través de Jacob y no de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú era el menor y Esaú no se iba a elevar como siendo el hijo primogénito, como el que tiene más poder, más autoridad. Dios pensó en todo. No, no es que a Saúl lo dejó fuera para la condenación, para que no tuviera salvación. Y lo más probable es que Saúl, uno no sabe, vemos la actitud de Saúl cuando Jacob volvió como se olvidó de todo, lo quería matar y ahora lo único que quería estar con su hermano, lo amaba a Jacob. Se le pasó toda la rabia. Y Esaú, nadie dice que sea creyente, que haya sido salvo. ¿Por qué no? Si no tiene nada que ver esto con la salvación. No es eso. Aquí el escoger de Dios tiene que ver solamente con aquella sucesión o establecer la sucesión, como hemos leído, desde Abraham en la línea del pueblo de la promesa. La línea fue por Jacob y no por Esaú, simplemente eso. ¿Ya? Entonces dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Esaú lo puso en segundo lugar, pero nunca lo puso en segundo lugar para condenarlo, sino simplemente Dios escogió a Jacob. Mira, ¿saben qué? Hay un asunto que nosotros tenemos que tener bien clarito. Dios hace como Él quiere, según su voluntad. Él es el Señor, Él es el Creador. Entonces, aquí, cuando Él dice eso, si alguien se le opone, bueno, podría dar sus opiniones, pero Dios sigue siendo Dios y soberano, y nada de lo que hace lo hace mal, absolutamente nada. Entonces dice, por eso pregunta aquí, esta es una pregunta retórica, ¿qué significa? Que es una pregunta que alguien, aquí la toma Pablo como que alguien se la pudiera hacer y la responde de inmediato. Aquí la respuesta a esta pregunta tiene que ser negativa. Dice, algunas son positivas, aquí es negativa. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Yo injusto porque desplazó a Esaú y puso en la línea de la promesa a Jacob. Dice, en ninguna manera. Y ese en ninguna manera, lo hemos dicho, es jamás, no suceda. Y además dice, ni siquiera venga a tu pensamiento, ni una posibilidad que Dios sea injusto. Ninguna posibilidad. Entonces, cuando dice que hay injusticia en Dios, y ahí cuando dice en Dios, podemos traducirlo así. ¿Qué pues diremos que hay injusticia de parte de Dios en su forma de actuar? ¿Hay injusticia? En ninguna manera. No hay injusticia. ¿Ya? Y después sigue explicando. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, cuando dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia, está diciendo, mira, tú sí, tú no. Sí, tú vas a ir al cielo. No, tú eres muy feo, tú eres muy chico, no me gustáis. Así empezó así como a apuntar a quien sí y a quien no. No, porque la misericordia de Dios transita siempre, siempre transita hacia aquel corazón que se vuelve a Dios. Siempre es así. ¿Saben ustedes que cuando Dios llama a Jacob, amé y a Esaú aborrecí?
Jacob pasó años después de volver, o sea, tuvo a Raquel y a Lea, se fue a Aram, volvió y no era creyente Jacob. Jacob no era creyente, Jacob realmente reconoció a Dios cuando venía de vuelta, ahí en Peniel, cuando luchó con el ángel, no antes. ¿Y Jacob se podía haber perdido? Claro, no sabemos. Pero la promesa iba por Jacob, no por Esaú. Entonces dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto lo dijo ahí en Éxodo cuando, a ver, lo vamos a leer. ¿Qué hora ya? Ya, teníamos un poquito de tiempo todavía. Ya, en Éxodo 83, 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré, dice, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Le dice allí que le muestre su gloria. Porque saben previamente, el Señor quería destruir a su pueblo, porque su pueblo había pecado con los dioses falsos, ¿ya? Había pecado con el becerro. Entonces, aquí Dios había querido destruirlos y hacer un pueblo de Moisés. Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Ya? 32:10. Sí, ese, le dice a Moisés, quería destruirlo, ¿ya? Y Moisés interviene, ¿por qué? Porque lo que estaba en juego era el nombre de Dios, po. No era por el pueblo merecía morir, pues ya igual lo castigó después, pero no lo destruyó a todos por causa de la idolatría. Y a Aarón debería haberlo, ya, pero Aarón fue el débil ahí, pues no Moisés. Fue Aarón el débil, ya permitió que el pueblo pecara de esa manera. Pero fíjese que Moisés guardó el nombre de Jehová. ¿Qué dirán los pueblos? Que tú sacaste a tu pueblo, las naciones, tú sacaste a tu pueblo para destruirlo porque no lo pudiste llevar y no pudiste cumplir tu deseo. No, Señor, ¿cómo tu nombre va a quedar de esa manera, tan bajo? ¿Ya? Entonces, él ahí le dice, muéstrame tu gloria después de eso. Y dice, y le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, el Señor no está obligado a salvar a Esaú, a salvar a todo Israel. No está obligado, porque Él ve el corazón, conoce el corazón. Y esa misericordia la iba a tener de aquel realmente que se volviera a Dios. Y se compadecerá realmente de aquel que de corazón sencillo se vuelva al Señor. Eso es lo que está diciendo. Y Él es Dios y no hay injusticia en Dios. ¿Por qué lo acusan de eso los judíos? ¿No? Entonces dice, verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oye, hermano, si yo estudiando esto, uno no sé, uno dice, no sé, dan ganas de gritar de gozo porque uno se da cuenta que Dios explica tan bien las cosas, ¿no? Y que a través de Pablo no deja ninguna pizca de duda y no se está defendiendo. Mire, Dios se defiende solo, ¿ya? Pero Pablo está diciendo por el bien de aquellos que puedan estar en error, pensando que Dios es injusto, que Dios es parcial. Entonces, eso es lo que está el apóstol Pablo expresando para que nosotros entendamos. Lo repito, Dios no necesita que nadie lo defienda. Entonces dice, así que, ¿ya? Esta es la conclusión de todo lo que he dicho anteriormente. No depende del que quiere, ni del que corre. No depende de ello. O sea, no, yo quiero. Cuando nosotros hablamos, aquí no está hablando de la salvación, ¿eh? Está hablando, dijimos, de la promesa, ¿verdad? De la línea de la promesa por medio de Abraham, o a través de la fe de Abraham. Entonces, la salvación es la misma. No depende del que quiere, del que corre, sino depende de Dios
que es misericordioso. Porque uno podría decir, Dios, yo soy judío, yo soy israelita, tú tienes que salvarme. Yo tengo que estar en tu pueblo. Yo soy israelita, soy hijo de Abraham. Yo he cumplido la ley. No depende de eso. El apóstol Pablo, por ejemplo, el mismo que está hablando aquí, él era en cuanto a la ley irreprensible, pero la ley externa no más. Entonces, él podría decir, yo voy al cielo porque primero estoy defendiendo la causa de Dios, porque estos cristianos blasfemos, ya quieren tomar un lugar que no le corresponde. Los judíos somos los que tenemos la verdadera religión. Eso pensaba Pablo. Y él corría y era de los primeros, era el que los pasaba a todos y estaba perdido. Y después reconoce que eso no le sirvió de nada, que no le sirvió de nada. Entonces mira lo que dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Ya? Entonces el que corre es el esfuerzo, no depende de eso, en absoluto. Ni de que tú obligues a Dios porque eres judío o lo que sea, o porque te portas bien, porque eres buen hijo, porque eres buena esposa, porque eres buen esposo, por ejemplo. Está hablando, mezclando un poquito, pero aquí está hablando de la promesa, pero en cuanto a la salvación es muy parecido, aunque aquí no está hablando de eso. Dice, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, ¿podría Dios haber destruirnos a todos nosotros, queridos hermanos? Sí, destruir a todos los judíos, si sabe, yo voy a borrar del mapa a todos los judíos. Me aburrieron. Lo que quería hacer, pero menos Moisés. Pero él podría borrarlo a todos o no. Si es la creación de él puede hacer lo que quiere. Pues, pero hay algo que nosotros tenemos que poner ahí, un asunto, porque uno pudiera decir, bueno, entonces Dios, hermano, el amor de Dios, su naturaleza, le ha impedido hacerlo, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Por eso, y además que Dios es fiel, y Él es fiel a la promesa, Él nunca le va a faltar a Abraham, su amigo, nunca le va a faltar. Él es fiel a lo que le dijo a su amigo Abraham, es fiel, nunca le va a faltar, nunca. Va a decir una cosa y ahora va a decir otra, jamás. Entonces Él sigue en eso. El problema es que el hombre lo entiende tan mal que aquí el apóstol Pablo está procurando hacernos, primero a los judíos, a nosotros también, que entendamos bien cómo es el asunto. Entonces dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y miren, yo voy a traducir literalmente porque a veces cuando se traduce alguna cosa literal, exalta o ensalza más algunos puntos. Mire, dice, literalmente, sino del que tiene misericordia de Dios, sino del que tiene misericordia de Dios. ¿Qué está exaltando? Que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Entonces dice, verso y cita, ahora da un ejemplo, todavía tenemos un poquito de tiempo. 17 y 18. Hasta ahí vamos a llegar, vamos a ver ese ejemplo. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ya? Ya. Entonces da el ejemplo aquí de Faraón. Bueno, ¿por qué Faraón? Dios lo tenía marcado a Faraón para la destrucción. No, no es así. Entonces tenemos que ver un poquito aquí el detalle, en estos minutos, el detalle de qué pasó con Faraón y cómo Dios obró y por qué. Entonces dice, porque la escritura dice, y cuando la escritura, aquí el apóstol Pablo en Romanos usa mucho la escritura, porque es la base de todo. La escritura no se puede dejar a un lado. El Antiguo Testamento nos ayuda a entender muchas cosas, pero la escritura no puede dejarse de lado e imponer sobre la escritura los criterios humanos. Eso no debe ser. Pablo usa la escritura, no lo que él piensa. Dice, porque la escritura dice a Faraón, ya aquí está diciendo lo que la escritura, es decir, lo que Dios dice a Faraón. Para esto mismo
te he levantado para mostrar en ti mi poder. Y cuando dice levantado, esa palabra significa te he dejado vivir. Porque Dios, a esa altura, donde vamos a ver ahí, en el 9:16, a esa altura ya habían pasado 6 plagas. Y antes de esas 6 plagas, Dios ya lo hubiera cortado, ya lo hubiera matado. Si lo hubiera matado ya, a la primera ya lo hubiera matado. ¿Quién es Jehová para que yo lo obedezca? ¿Quién es Jehová para que yo o deje ir? ¿Quién es Jehová? Eso es lo primero. Ahí lo hubiera cortado de inmediato, pero no lo hizo. Porque a él lo iba a usar para algo. Pero porque Faraón endureció y no creía. Pues mira lo que dice. Para esto mismo te he levantado. O hacia, la palabra ahí para es hacia, es decir, hacia cumplir o sea, lo tenía para cumplir una función a Faraón. Y dice en el 9:16, veamos lo que expresa allí en el 9:16. Dice así, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, a Faraón, aquí está después de la sexta plaga y ahora viene las últimas 4. Entonces, allí le dice que lo ha puesto para mostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Pero después que Faraón demostró que no tenía ningún deseo de obedecer a Dios, ni de reconocer en ese caso a Jehová, ningún deseo. Entonces dice, también esa palabra levantado significa dejarle hacer acto de presencia en la historia. Entonces es como dejar algo para dejar algo a propósito para demostrar. No lo quitó ahí, no lo quitó todavía, para demostrar algo, lo usó para demostrar, pero no es que él desde el principio endureció el corazón de Faraón. Faraón endureció su corazón. Desde ahí, desde 9:16, desde la séptima plaga para adelante, Dios endureció el corazón de Faraón para utilizarlo, para usarlo. Dios lo endureció a él. Entonces dice, para mostrar en ti mi poder o mi fortaleza. Para eso lo usó. Espero porque te voy a... Aquí estamos bien informales, así que no hay problema. Ya. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso está ahí en el 9:16. Entonces, para que sea avisado, la palabra anunciar también significa avisar mi nombre por toda la tierra. Entonces, miren lo que dice acá, a ver. Miren lo que dijo Faraón, ¿ya? Para que vamos conociendo a este caballero. Ya dice. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿ya? Despectivamente, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué? No le convenía, o si tenía tremendo negocio con Israel, pues ya esclavizaba y los tenía de esclavos y los tenía construyendo su fortaleza. Pues. Entonces, no es negocio. ¿Quién es Jehová? Yo soy Faraón, pues el rey de toda la tierra. No vengan a molestarme. Ya, déjeme tranquilo. Así más o menos. Despectivo total, pues, ya. Entonces dice para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ya? Entonces, miren, si uno pensara que Dios endureció y a Faraón porque él quiso, no es tan así. Mira lo que dice. En el 9:17 de Éxodo dice así. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir.
He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Ahí empezó la séptima plaga. Entonces dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? O sea, ¿tuvo oportunidad de arrepentirse, de volverse a Jehová, el faraón? Claro que sí, pues. Si la tuvo, si la tuvo desde el principio. Entonces, todo lo que aconteció después fue para que su nombre fuera avisado por toda la tierra, por toda la tierra. Mira, veamos el resultado de eso, ¿ya? Porque después vinieron las últimas plagas, ¿verdad? La muerte de los primogénitos y ahí de los animales de los hijos de todas las casas de Egipto, menos la de Israel en Gosén. Entonces, ya, los dejó ir del todo. Porque antes dijo, sí, todos, pero los animales no. Todos, pero los niños no. Y Moisés dice, ni una pezuña quedará aquí en Egipto. ¿Ya? Ya. Y entonces lo dejó ir. Se hubiera quedado tranquilo. Y Faraón se hubiera dicho, me equivoqué, pues, se hubiera arrepentido. Y no lo hizo, sino dijo, dejé, ¿cómo puedo ser tan tonto de haberlo dejado ir? Lo fue a buscar, pues. Fue él provocó su propia muerte, destrucción. Él no lo mató a él, mató a sus hijos, a sus primogénitos, pero a él no. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le da oportunidad para que se arrepienta, porque él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y si Faraón le dijo, Señor, me equivoqué, tú eres el Dios, mira todo lo que ha hecho, o sea, ningún Dios puede hacer esto sino el Dios verdadero. Yo sí creo en ti, hubiera dicho Faraón, y no lo hizo. Se ensoberbeció hasta el final. Le quedan 4 plagas todavía, y no se volvió a Dios. Y después de las 4 plagas tampoco lo hizo. Hombre, más duro. Es que el poder lo tenía loco. El lugar, ese trono lo tenía loco. Ya, la, ese lugar que él tenía lo tenía loco, totalmente loco. ¿Bien? Ya, entonces dice, vamos a leer ahí en Deuteronomio, después lo pueden repasar, de todas maneras esto va a quedar grabado, después se puede enviar a los que deseen, todo lo que hemos estudiado. Mira lo que dice en Deuteronomio 6, 22 y 23. Dice así, con respecto al resultado, dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Está hablando después vamos a ver aquí, quién está hablando aquí. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿A quién le está hablando aquí? A los hijos. Entonces, cuando los hijos les preguntaran, ellos tendrían que responderle esto. ¿Qué cosa? Hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Eso tenía, y eso siguió. Por ejemplo, Raab la ramera, cuando el pueblo iba a entrar, él reconoció delante de los espías que Jehová, lo que Jehová había hecho y que era tremendo y poderoso. Y por eso que Raab y su familia fueron librados, porque ella creyó lo que Dios había hecho. Y eso que Dios hizo, querido hermano, allí es para tener misericordia de todos, de aquellos de las naciones, de aquellos que no eran del pueblo de Dios también. Si era, es decir, el corazón es que tiene que volver. El Señor ve los corazones. Por ejemplo, el Señor dice que sabía lo que había en los corazones de todos los hombres. Ahí en Juan capítulo 3, antes de Nicodemo, en el capítulo 2 al final. Entonces, él conoce el corazón de todos los hombres. Y Raab se volvió a Dios, a Jehová, porque por las maravillas que había hecho, y toda su familia seguramente. Y además podemos leer en 1 Samuel. Ya estos textos yo encuentro bonito porque en el fondo no solamente nos ayuda a entender, sino que enaltece a nuestro Dios. Dice, y los filisteos, ¿ya? Tuvieron miedo cuando capturaron el arca porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, aquí nos llegó. Pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, de nuevo,
¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Ellos nombran en plural porque ellos conocen eso, los dioses poderosos, ¿ya? Estos son los dioses que hirieron a Egipto, lo sabían, esto fue hacia toda la nación, dice, y para que mi nombre sea anunciado o avisado por toda la tierra sabía lo que Dios había hecho, lo que Jehová había hecho con el pueblo, con Faraón y con su pueblo que estaba esclavizado. Dice, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. O sea, no, pasó a ser un anuncio por toda la tierra. Y para eso lo hizo. Ahora, podemos decir, con esta maravillosa explicación del apóstol Pablo, que Dios cogió a Jacob para rechazar a Esaú, que Dios endureció el corazón de Faraón para que no creyera, no tiene nada que ver. Todo esto conforme a la promesa. Y en el principio, como leímos en Génesis 15, cuando hace el pacto con Abraham, le dice que su pueblo iba a estar cautivado tantos años y después lo iba a librar con poder, y lo hizo, para que su nombre sea avisado o anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así de, así de fácil, por así decirlo. ¿De quién tiene misericordia? De los que creen en él. Tiene misericordia de los que se establecen en el pacto. Tiene misericordia de los israelitas que no se ensoberbecen como el faraón dice, yo soy hijo de Abraham, me tienes que recibir. No, no, sino de aquellos que se establecen siendo hijos de Abraham en la fe y en las promesas que fue hecho a Abraham por la fe de Abraham. No todos los que son israelitas son Israel. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Él lo ha dicho así. No va a salvarte a ti, a un israelita, porque nació en Israel. No, momentito, no es así. Después dice, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces Dios es libre en su actuación, totalmente independiente de los hombres, querido hermano. Eso es lo que está enseñando aquí. Entonces dice, una justicia dependiente de los hombres no sería justicia de Dios. No sería justicia de Dios. Mire, ¿se acuerdan de la viuda que pedía justicia? Iban del juez y después no le hacía justicia. Ya, lo molestó tanto que le hizo justicia, ¿o no? La oración, ¿no es cierto? La figura de ahí siguió y le hizo justicia. Aquí no es así. Yo soy hijo de Abraham, tienes que hacerme justicia, tienes que tomarme como pueblo de Israel. No es así, po. No es así. La misericordia, sí. Y al que quiere endurecer, endurece. Endureció a Faraón porque él no creyó. Él endureció su corazón primero. Lo usó, claro, pero para mostrar en ti mi poder. Qué hermoso, ¿eh? Muy bien, querido hermano. Ojalá que esto nos ayude a entender, léanlo una y otra vez, traten de establecer estas verdades. Si hay dudas, si hay algo que consultar o añadir, no hay ni un problema para que podamos, porque la idea es poder, mire, siempre uno dice, cuando uno estudia la Biblia, la idea de estudiar la Biblia es acercarse más y más a la verdad. Esa es la idea y eso es lo que estamos procurando ahora. Muy bien. Antes de cualquier consulta o lo que se pueda expresar, vamos, un hermano que pueda orar. ¿Cómo está? ¿Está ahí, Daniel? Te tenemos aquí a la vista. No te veo, pero Daniel, Sí, ya, puede orar para terminar y después queda abierto para conversar. Muy bien. bueno, está bien. Ya, Oremos. gracias, Daniel. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque en ella podemos contemplarte a ti, podemos contemplar tus atributos, oh Dios. Padre, podemos ver que tú no eres un Dios caprichoso, sino que eres lleno de misericordia, oh Dios. Padre Santo, te rogamos que siempre nos ayudes a entender tu palabra y que no nos aferremos a tal o cual tradición, oh Dios, ni quizás postura teológica, sino que aunque éstas puedan ser
guías, no nos dejemos enseñar sino solo por tu palabra. Padre Santo, que tu palabra sea nuestro Maestro, Dios, guiándonos siempre por tu Santo Espíritu. Padre, y por eso te rogamos que nos ayudes a entenderla cada día, Dios, a profundidad, Padre Santo, y que no la malinterpretemos. Padre Santo, te rogamos esto, que realmente sea tu palabra la que prevalezca, Dios, y no nuestros propios pensamientos. Padre, te rogamos esto, te damos gracias por esta instancia, Dios, y rogamos tus cuidados y bendición. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.